Buenos días, el día de hoy vamos a tener la clase de cocina italiana. Para el día de hoy me propuse hacer una receta que para muchos es un coco por entre comillas su nivel de dificultad, pero quiero mostrarles que es una cuestión supremamente sencilla. Se trata de un risotto fungi o un risotto de hongos. La clave del risotto está en utilizar el tipo de arroz indicado. El tipo de arroz que se utiliza para los risottos se llama arroz arbóreo. Si se pueden dar cuenta, es un grano un poquito más gordo que el arroz convencional que nosotros conocemos acá en Colombia. Y la otra diferencia es el modo de cocción, ya que uno en Colombia está acostumbrado a echarle toda el agua al arroz y dejar que eso cocine, sino este arroz arbóreo va a ir absorbiendo poco a poco un líquido de cocción que se trata de un caldo o un fondo de verduras. Ustedes pueden jugar con el tipo de fondo. Si ustedes son vegetarianos, pueden hacerlo con solo verduras como cebolla, pimentón, apio. O si son carnívoros, pueden hacer un fondo de pollo que les puede dar un resultado un poquito más sustancioso en el sabor. En este caso hice un fondo de verduras. Para empezar, vamos a poner mantequilla sobre una sartén. La vamos a dejar que se derrita y vamos a agregar el arroz. Lo vamos a sofreír. Algunos chefs, algunos cocineros les gusta agregar también cebolla a esta preparación, pero en este caso no se la voy a agregar. ¿Qué tipo de hongos voy a utilizar para la receta de hoy? Voy a utilizar champiñón laminado y un tipo de hongo que se llaman oysters. Entonces, si se pueden dar cuenta, tiene una forma distinta. También pueden utilizar portobelos o criminis, que son distintos tipos de hongos que consiguen en los supermercados. Quesos, voy a utilizar queso azul, queso parmesano, queso grana padano, que es un queso madurado italiano súper rico en sabor. Y no es por hacer propaganda, pero el queso sopo de Alpina que se me hace muy top para los risottos. Una vez derretida la mantequilla, vamos a sofreír el arroz. Vamos a dejar que se dore y vamos a dejar que absorba parte de la mantequilla que tenemos acá. Si se dan cuenta, estoy con un fuego medio bajo. Acá no quiero poner a correr el arroz, no quiero que esté rápido, porque el tema de la absorción del líquido de cocción te lo va diciendo el arroz. Ya se van a ir dando cuenta. Una vez el arroz ya esté brillante por el absoluto contacto con la mantequilla, le voy a agregar vino blanco. Eso ya es opcional. Le voy a agregar un poquito de vino blanco. Va a haber una reacción muy rápida porque la sartén está caliente y va a ser el único líquido de cocción que le está entrando. Le eché más o menos unos 80 mililitros. Vamos a dejar que se evapore. Y de inmediato vamos a empezar a agregar el fondo. Ustedes recuerden, el mismo arroz les va a ir pidiendo agua de cocción o líquido de cocción, va a subir un poquito el fuego. Que es importante estarlo moviendo constantemente, pero no estarlo maltratando. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a removerlo demasiado, el arroz va a empezar a soltar almidones y les va a quedar más bien un masacote. ¿Qué quiero acá? Que el arroz vaya absorbiendo poco a poco y que no se me quede pegado tampoco en el fondo de la sartén. Como se pueden dar cuenta, el líquido de cocción que le agregué al fondo ya está casi desaparecido. Vemos que empiezan a aparecer una especie de burbujitas. Removemos el risotto y eso quiere decir que nos está pidiendo más líquido de cocción. No se afanen, no abusen cuando le empiecen a agregar el líquido, sino recuerden poco a poco. Esta es la segunda vez que se lo agrego. Aquí parece que se frenó la cocción. De hecho, el fondo está tibio, está a unos 40 grados. Vamos a dejar que empiece a absorber el arroz otra vez. Vamos a remover poco a poco y él solito nos va avisando cuándo va a ser la siguiente vez que le vamos a agregar fondo. Mientras se absorbe este líquido de cocción que le añadí, les voy a contar cómo pueden hacer el fondo que he estado utilizando. Utilicé más o menos 1.5 litros de agua, una cebolla cabezona, un pimentón, un apio y media zanahoria. Ustedes la dejan hervir, o sea, apenas rompa hervor el agua, contabilicen unos 20 minutos y apenas pase ese tiempo lo que van a hacer es filtrarlo o colarlo y les va a quedar un líquido de más o menos esta tonalidad. Es muy sencillo. Si van a hacer un fondo de pollo, pueden hacerlo en primer lugar dorando el pollo. Utilicen normalmente solamente la osamenta o la parte del hueso de la pechuga.
Cocínenla, dórenla un momentico, le agregan cebolla, le agregan pimentón, le agregan apio, doran eso un poquito y luego le agregan agua. Van a dejar eso cocinar por aproximadamente 45 minutos, la van a colar y van a tener su fondo. ¿Qué consejos le da uno a las personas cuando realizan un fondo? Un fondo nunca va a tener sal. ¿Por qué? Porque nos va a alterar el resultado final. Entonces, este fondo no tiene sal y lo que ahorita le va a agregar la sal a mi risotto van a ser los quesos. Si se dan cuenta, ya el grano empieza como a ponerse más gordito, empieza a cambiar su color y eso nos está dando señales de la cocción. Normalmente los mismos empaques de arroz arbóreo les indican cuánto es el tiempo de cocción aproximado. Este oscila entre los 18 y los 22 minutos, este tipo de arroz. Acá ya me está pidiendo agua otra vez. Le voy a añadir unos 80 mililitros y lo voy a dejar cocinar otro ratico. Bien, le voy a agregar por cuarta vez el fondo y con esta cuarta vez que le agregue el fondo voy a empezar a agregarle los hongos y las setas. Esto es más personal, yo lo hago en este momento porque primero me gusta que esté cocinado el arroz y luego con este fondo que va a empezar a hervir nos va a ayudar a cocinar los hongos y las setas. Le vamos a agregar algunos hongos y luego algunos champiñones. ¿Qué otra aclaración tengo que hacer? Normalmente los hongos y las setas son elementos o productos que tienen un altísimo contenido de agua. Entonces, al yo agregarlos, van a empezar a soltar agua que también va a ayudarnos a cocinar. Por eso es importante decirles que uno no debe lavar los champiñones. Muchas veces cuando uno compra los champiñones, la parte exterior, la parte de la cabeza, viene como con bordecitos de tierra. ¿Qué se recomienda? Humedezcan una servilleta y retiren ese exceso de tierra con la servilleta humedecida, ya que al momento de ustedes lavarlo, sé que algunos lo han hecho, el champiñón va a absorber eso, hagan de cuenta que es una esponja, y cuando ustedes lo van a cocinar va a liberar toda esa agua y va a liberar gran parte del sabor y pues no van a obtener el resultado esperado. Como se pueden dar cuenta, nuestros hongos empiezan a botar agua, empiezan a reducir su tamaño y pues eso no nos va a afectar o alterar nada el resultado final. Le voy a volver a agregar fondo, también si se dan cuenta de la pequeña cantidad de arroz arbóreo que empezó siendo, miren cómo va absorbiendo el líquido y cómo va agrandando el sartén. Vamos a empezar a añadirle los quesos. Normalmente pues uno los agrega rallados y si no los consigue rallados, pues les recomiendo hacer una rallada fina. Le agregamos el padano, luego el sopor y finalmente el parmesano. ¿Por qué no le estoy agregando todavía el queso azul? Porque el queso azul se me deshace muy rápidamente y sé que con 2 minutos antes de servir que lo agregue está perfecto. Agrego los quesos y voy a empezar a revolver. Se van a dar cuenta que la textura del risotto va a cambiar apenas empiece a mezclar. Recuerden que el calor nos va a derretir y que muchos de estos quesos madurados tienen un alto contenido en grasa. No estoy queriendo decir que sea malo y que estas grasas no nos vayan a hacer daño. Solo, de hecho, este tipo de grasas nos van a ayudar bastante con la textura y con el sabor final. Ya mezclados los quesos nos damos cuenta que este líquido que nos está quedando acá es un poquito más viscoso. Y eso nos está dando un indicador de que ya casi está nuestro risotto. ¿Qué les recomiendo? Irlo testeando también con tenebro, es decir, irlo probando poco a poco, porque a veces pecamos por confiados visualmente y podemos servir un arroz que le falta un poquitico la cocción y eso no es nada agradable cuando se trata de una buena porción de risotto. Ya finalizando nuestro risotto, es momento de agregarle el queso azul. Lo voy a trocear, no es necesario hacer unos cortes definidos. Lo importante acá es distribuirlo por toda la sartén. ¿Para qué? Para que el sabor del queso se distribuya por todo nuestro risotto. Entonces lo voy distribuyendo así.
y apenas lo añada voy a empezar a revolver. Se dan cuenta que él se va a empezar a derretir rápidamente. Ya la textura del risotto está casi lista. Vamos a dejar que se seque un poquito más y vamos a proceder a servir. El risotto de hoy no me pidió más fondo. Si se dan cuenta, ya está con la textura idónea. ¿Y qué pueden hacer con el fondo sobrante? Ustedes se preguntan. Normalmente uno lo congela y lo guarda para futuras preparaciones. Lo pueden utilizar para ligar un caldo o una sopa que quieran hacer, porque al igual ya tiene bastante sabor. Una vez listo el risotto, apago el fuego y voy a proceder a emplatar. Hay muchas personas que son fans de añadir cuestiones verdes para darle color al plato. Yo personalmente no, como que no hago matrimonio con eso. Entonces voy a dejar mi porción de risotto y voy a agregarle queso parmesano por encima. Espero que ya haya quedado desmitificado esa historia que hacer risotto es algo difícil y quiero que lo intenten hacer en casa.